Buenos días. Damos inicio este día 24 de julio del 2026 con la siguiente audiencia. Damos la palabra para que se presente el Ministerio Público. Con su autorización, señoría, muy buenos días. Comparece este homenaje juzgado a la gente del Ministerio Público, la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Mi nombre es Jimena Yael Velázquez Arbizu, dentro de la carpeta de investigación seguida contra el señor José Antonio de Datos Reservados por su probable participación en el delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo posesión simple. A continuación, esta representación social expondrá el control de legalidad en la detención, la formulación, la imputación y la solicitud correspondiente. Buenos días, soy Xiomara Saber Medellín Sánchez, de parte de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Secretario de Defensa. Muy buenos días, soy Alejandra Galván Ramírez, defensora privada del imputado José Antonio de Datos Reservados. Buenos días, su señoría, soy Natalia González Hernández, soy de defensa privada aplicante de José Antonio de Datos Reservados. Ok, damos inicio a esta audiencia. Así es que con su autorización, señoría, esta representación social del Estado de Querétaro, con fundamento en el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en representación de los artículos 313, 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicita respetuosamente el auto de vinculación a proceso en contra del imputado José Antonio de Datos Reservados por su probable participación, intervención, comisión del hecho que la ley señala como delito contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, en la hipótesis de posesión simple, previsto y sancionado en el artículo 477 en relación con el artículo 473 y 479 de la Ley General de Salud en agravio de la salud pública. El hecho del imputado ocurrió bajo las siguientes circunstancias. El día 22 de agosto del 2025, aproximadamente a las 11:30 horas, sobre la carretera 40 en el kilómetro 17, con dirección a la comunidad de La Pradera en la colonia del Salitre, municipio de Querétaro, mientras un elemento de policía, Guillermo Fernando Galindo, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública Ciudadana, realizaba labores de prevención y vigilancia a bordo de su unidad. Observó un vehículo de Volkswagen tipo Jetta color rojo, modelo 2019, con placas de circulación ULP 832F para el estado de Querétaro, conducido por José Antonio de Datos Reservados, quien iba con el uso del dispositivo móvil, teléfono celular mientras conducía. Por tal motivo, el elemento de policía le marcó el alto para informarle sobre la infracción vial a las 11:30 horas. Al entrevistarse con el conductor, este identificó formalmente con motivo de su inspección del acto de molestia legalmente justificado. Al oficial procedió a realizar una inspección preventiva para la persona y el vehículo. Fue así que alrededor de las 11:34 horas, al revisar la cajuela del vehículo, el elemento policial localizó una bolsa de plástico transparente que contenía en su interior hierba verde y seca, con las características físicas del narcótico conocido como cannabis, marihuana. Al cuestionarle si contaba con algún permiso de autorización legal por la autoridad, manifestó que no contaba con ella, motivo por el cual a las 11:35 horas se le hizo saber el motivo de la detención de sus derechos constitucionales. Ok, parte de la defensa. Con su autorización, señoría, como defensa con el fundamento del artículo 14, 16 y 20, apartado B, fracciones primera y octava de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los artículos 19 de la Constitución, 113, 117 y 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito respetuosamente que no se dicte la autovinculación a proceso con mi representado José Antonio de Datos Reservados. Lo anterior, ya que el Ministerio Público no logra acreditar los requisitos establecidos en los artículos 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, consistentes en que no existen datos de prueba suficientes para poder establecer que se cometió un hecho que la ley señala como un delito, y que exista la probabilidad de que mi representado lo cometió o participó en su comisión. Asimismo, como defensa, considero que la detención derivó de una falta administrativa y que la inspección realizada del vehículo carece de una justificación suficiente,
lo que vulnera el principio de la legalidad previsto en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Como datos de prueba, esta defensa ofrece la entrevista del imputado y la entrevista de un testigo que acredita que el vehículo era utilizado por diversas personas, el análisis del informe policial homologado, el Registro Nacional de Detenciones y la cadena de custodia, de los cuales se desprende una inconsistencia que genera una duda razonable sobre la legalidad de la detención y el aseguramiento de la sustancia. En virtud de lo anterior y privilegiado los principios de presunción de la inocencia y el debido proceso previsto en el artículo 20, apartado B de la Constitución, solicito respetuosamente que se dicte acto de no vinculación al proceso en favor de mi representado. Ok, por favor, Ministerio Público. La legalidad de la detención será valorada con base en los actos de investigación contenidos en la carpeta. El Ministerio Público sostiene que la actuación policial fue conforme al derecho, toda vez en el elemento actuó en ejercicio de sus funciones, indicó que fue localizado durante la inspección. Los detalles específicos de la inspección constan de un informe policial homologado. Para acreditar la existencia del hecho delictivo y la probabilidad de que el imputado lo cometió, esta Fiscalía cuenta con los siguientes datos de prueba. 1. El informe policial homologado y entrevista del elemento captor, rendidos por el oficial Guillermo Fernando Galindo, elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien narra de manera cronológica, lógica y circunstanciada el motivo de la detención en flagrancia y el hallazgo de material ilícito en el vehículo del imputado. 2. La cadena de custodia y acta de aseguramiento del objeto. Respecto del indicio 1, consiste en una bolsa de plástico transparente con hierba verde y seca, asegurada en el lugar de los hechos. 3. El dictamen pericial en materia de química forense, emitido por la Dirección de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, el cual concluye que la sustancia vegetal asegurada corresponde al narcótico de cannabis sativa, una marihuana, cuyo peso y cantidad se encuentran dentro del rango estipulado para el delito de narcomenudeo en su modalidad de posesión simple, de conformidad con la tabla al artículo 479 y la Ley General de Salud. 4. La inspección ocular y aseguramiento del vehículo. Respecto al vehículo Volkswagen Jetta color rojo, placas ULP 832F, conducido por el imputado al momento de la intervención policial. 5. El certificado médico e historial clínico, practicado al señor José Antonio de datos reservados por peritos de la Fiscalía, constatado su integridad física y estado al momento de ser presentado ante la autoridad. Por lo cual, su señoría, de los datos de prueba antes referidos, analizados de manera libre y lógica, se desprenden datos idóneos, pertinentes y suficientes para establecer razonablemente la existencia de un hecho de la ley señalada como delito de narcomenudeo en la hipótesis de posesión simple, contemplando el artículo 477 de la Ley General de Salud, en virtud que el imputado poseía la sustancia sin autorización correspondiente de las autoridades sanitarias y fue de los supuestos de estricto consumo personal e inmediato. De igual forma, se acredita la probable participación del señor José Antonio de datos reservados a título de autor material y de manera dolosa en términos del artículo 14, fracción primera del Código Penal del Estado de Querétaro. En consecuencia, señoría, al encontrarse satisfechos de forma plena los requisitos de procedibilidad exigidos por el artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita formalmente que se dicte auto de vinculación al proceso en contra del imputado por los hechos después. Es todo, señoría. Por favor, defensa. Con su autorización, señor juez, le vamos a presentar nuestros datos de prueba. En nuestro primer argumento tenemos la detención se originó por una falta administrativa. Esta defensa considera que la detención es ilegal porque la intervención policial inició únicamente por una infracción administrativa de tránsito, consistente en el supuesto uso de un teléfono celular mientras el representado conducía. Esa conducta no constituye un delito y únicamente facultaba a los agentes para imponer la infracción correspondiente, más no para realizar una inspección del vehículo y particularmente de la cajuela. En consecuencia, al no existir previamente un hecho que la ley señalara como delito, la actuación policial vulneró el principio de legalidad previsto en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los supuestos de flagrancia establecidos en el artículo 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales.
En nuestro segundo argumento, la inspección de la cajuela fue ilegal. En segundo lugar, la revisión de la cajuela fue ilegal. De los registros de investigación no se advierte la existencia de datos objetivos que sean presumir la comisión de un delito antes de la inspección. Tampoco existe constancia de que el representado hubiera otorgado su consentimiento ni que existiera una orden judicial que autorizara dicha revisión. Por ello, la actuación policial vulneró el derecho a la seguridad jurídica y a la inviolabilidad de las posesiones reconocidos en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como los principios de legalidad y objetividad que deben regir la actuación policial conforme a los artículos 132 y 268 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En nuestro tercer argumento, no existió flagrancia. La Fiscalía pretende justificar la detención bajo el supuesto de flagrancia. Sin embargo, esa flagrancia no existía antes de la revisión. La supuesta sustancia fue localizada únicamente después de que los agentes inspeccionaron la cajuela. Es decir, la flagrancia fue consecuencia de una actuación cuya legalidad se encuentra cuestionada y no puede utilizarse para justificar la detención. Lo anterior resulta contrario a lo dispuesto por el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por el artículo 146, fracción primera del Código Nacional de Procedimientos Penales, que la flagrancia existe en el momento de la detención y no como resultado de una actuación previa y legal. En nuestro cuarto argumento insiste en la cronología de la detención. Asimismo, como defensa, advierto inconsistencia en la cronología de los actos posteriores a la detención. Si bien la representación social señala una hora de detención, no precisa de manera clara la hora en que mi representado fue puesto a disposición del juez de control, lo que impide verificar el cumplimiento estricto de los plazos constitucionales. En consecuencia, se vulnerará lo previsto en los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el artículo 308 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que obligan a poner el detenido sin demora por disposición de la autoridad competente. En nuestro quinto argumento no se acredita la lectura inmediata de derechos. Además de las constancias, no se depende que el momento de la detención se hubieran hecho el conocimiento de mi representado de manera inmediata, clara y completa los derechos que le asisten como persona detenida. Esta omisión constituye una violación al debido proceso y a las formalidades esenciales que deben observarse desde el primer acto de molestia, en contravención a lo dispuesto por el artículo 20, apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los artículos 113 y 132 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En nuestro sexto argumento, los actos posteriores se encuentran viciados al derivar el aseguramiento de la supuesta sustancia de una inspección cuya legalidad se encuentra cuestionada. Todos los actos posteriores, como el aseguramiento del indicio, la cadena de custodia del informe policial homologado y el registro nacional de detenciones, se encuentran viciados por consecuencia directa de una actuación contraria a la Constitución. En consecuencia, dichos datos de prueba deben analizarse a la luz de los principios del debido proceso y de la exclusión de la prueba obtenida con vulneración de derechos fundamentales previstos en los artículos 14, 16 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los artículos 97 y 264 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso es todo. Ok, si es todo, damos cierre a esta audiencia el día 24 de julio del 2026 con la vinculación del proceso de José Antonio de Datos Reservados. Sea todo.